La leyenda dice que ella asesinó más de 650 personas para bañarse con su sangre, denominada como la mayor asesina en serie en la historia de la humanidad. La aristócrata escogía a sus jóvenes sirvientes como sus víctimas, las torturaba para luego matarlas a sangre fría, las torturaba, las amarraba, las flagelaba hasta que no tuvieran más fuerzas, incluso algunas las hizo comer partes de sus propios cuerpos. La condesa sangrienta, Isabel Báthory, se cree que nació entre el año 1560 y 1561, perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Cuando tenía 11 años fue comprometida con su primo, Ferenc Nadasdy, que era 5 años mayor que ella. Un año después se fue a vivir al castillo de su prometido, donde la vigilaba su suegra, con quien nunca tuvo una buena relación. A pesar de lo raro que era en esos tiempos, ella recibió una muy buena educación y su cultura era mucho mayor a la de la mayoría de los hombres y mujeres de esa época. Ella hablaba perfectamente varios idiomas, mientras que la mayoría de nobles húngaros no sabían ni deletrear ni escribir. A los 15 años se casó con su prometido, que para ese entonces tenía 20 años de edad. La ceremonia fue celebrada con gran lujo en el castillo de Varano, a la cual asistieron más de 500 invitados. Ferenc adoptó el apellido de su esposa, ya que este era más ilustre que el suyo, y después de la ceremonia se fueron a vivir a su castillo, en compañía de Úrsula, madre de Ferenc. Ella pasó mucho tiempo sola en el castillo, mientras que su esposo estudiaba en Viena, y después de eso combatieron en alguna de las muchas guerras que había en la zona, por lo que se le atribuía como el Caballero Negro de Hungría. Isabel, debido a esto, quedaba a cargo de todos los asuntos del castillo, y fue su esposo quien le enseñó por primera vez cómo torturar a una persona, practicando con la servidumbre para mantenerlos controlados, ya que sus posesiones eran enormes y necesitaban tener control sobre ellos. La pareja casi nunca se veía debido a todas las actividades que el esposo tenía por la guerra. Por eso es que ella decidió tener una hija 10 años después de haber celebrado su matrimonio. En los años siguientes dio a luz a sus 2 hijas y a su único hijo varón, Pablo. Para 1604 el Caballero Negro de Hungría había fallecido, debido a una súbita enfermedad ocasionada por todas las batallas que tuvo en la guerra, por lo que Isabel quedó viuda a la edad de 44 años. Ese fue el momento en el que todo cambió y las atrocidades de Isabel comenzaron a surgir. Su primera acción fue correr a su suegra y a toda su parentela para poder aprisionar y torturar a toda la servidumbre, misma que había sido protegida por la familia del esposo. La condesa quedó en una situación muy particular, siendo señora feudal de uno de los condados más importantes de Transilvania, metida en muchas intrigas políticas en aquellos tiempos de guerras. Con su apoyo económico, su primo se convirtió en príncipe de Transilvania y logró meterse en una guerra contra Alemania. A pesar de todos los problemas políticos en los que se vio envuelta, fue capaz de seguir cometiendo sus atrocidades y mantener al mismo tiempo a flote el castillo durante varios años. Hasta que un 29 de diciembre de 1610 los soldados abrieron paso dentro del castillo y arrestaron a Isabel por cientos de cargos de asesinatos y tortura. Más de 300 personas del pueblo fueron interrogados sobre los eventos que ocurrieron en el castillo, y hay registros oficiales sobre los informes. Los cargos contra ella incluían quemar a sus sirvientes con palos y estrangularlos con trapos de seda. Encadenaba a sus sirvientes por la noche hasta que sus extremidades se volvieran azules y así poder drenar la sangre. Introducía agujas en sus bocas y cortaba sus manos y labios con tijeras. Era una ocurrencia normal dentro del castillo. Introducía varas de metal calientes en zonas privadas de los sirvientes, que también era de sus pasatiempos favoritos, y coser sus bocas para que no pudieran gritar o quejarse. Este era uno de sus métodos preferidos para mantenerlos a raya. Sirvientas en miel y las sacaba al patio para que las abejas las picaran, o las hacía quedarse paradas afuera en el invierno, sin ropa, mientras les aventaba agua helada, para ver cómo se convertían en auténticas estatuas de hielo. Asciende a 650 personas, ya que una de sus sirvientas encontró una libreta donde ella registraba a todas sus víctimas y el método que había utilizado con todas sus víctimas para torturarlas. Todas estas historias están verificadas por más de 300 sobrevivientes.